Estamos a Villoto Norte, Villoto Sur y estamos con ella, María Carolina Corti. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, pura noticia. La verdad es que ha sido imposible poder contactarme antes porque hemos tenido una mañana muy ajetreada. Cuéntanos, alcaldesa, ¿cómo está el tema de las amenazas de colegio? En Quilpué no hemos recibido, no hemos tenido suspensión de clase, pero en tu vecina comuna sí, y queríamos ver cómo se está llevando a cabo esto y qué tipo de protocolos de seguridad puede manejar el municipio, porque la seguridad no depende de ustedes, ¿cierto? Depende directamente de la delegación, del Seremi de Seguridad, pero ustedes cómo están apoyando justamente a los apoderados alumnos desde el municipio. A ver, nosotros evidentemente apenas nos activamos respecto de las amenazas que hemos recibido. Nosotros hicimos una mesa que se conforma y trabaja permanentemente para ver qué es lo que está sucediendo hoy día en cada uno de los colegios, pero de manera bastante más profunda. Primero, llegar a las investigaciones. Hemos tenido detenidos, de hecho. Hemos tenido detenidos de amenaza, y eso evidentemente a nosotros nos ha hecho trabajar de manera coordinada con las policías. Nosotros tenemos una relación súper estrecha con Carabineros de Chile, y nos ha aprovechado de surtirnos de información nosotros a ellos y ellos a nosotros. Los apoderados lo han pasado pésimo en esta etapa, porque obviamente el miedo persiste, independiente de que sea o no sea la amenaza real. Es lo que hablábamos con el alcalde Villa Alemana recién, Carolina. Estamos con Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué. Bueno, tú tuviste suspensión de clase en el Colegio Los Reyes de Quilpué, que no es menor, es un colegio súper grande, importante de la comuna, ¿cierto? Y esa preocupación que se genera en los apoderados se va traspasando en los días. Ahora, tú me decías, el rol de ustedes como municipio es contener a la familia, a los niños, entregarles ayuda en el tema a lo mejor de camioneta de seguridad, carabineros. ¿Cómo lo hacen ustedes? Es que estamos actuando igualmente preventivamente en los establecimientos educacionales donde hemos recibido las recientes amenazas y donde efectivamente tenemos problemáticas de conducta también. Pero tenemos que hacer un trabajo mancomunado, tanto con el Centro General de Padres, con Carabineros de Chile, con la delegación. Y ¿sabes lo que me llama la atención? Sí, es que aquí el SLEP se tiene que hacer cargo. Porque imagínense hubiese sido todo este proceso con nosotros municipales. Sí. Habríamos que tenido que nosotros actuar, nos estarían pidiendo a nosotros explicaciones, y obviamente sería muy extraño que nosotros no tuviéramos el protocolo desde ya. La vez pasada tuvimos una reunión con SLEP que la citó el delegado presidencial, pero aquí hay mucho más que hacer que solamente coordinar una de las reuniones, digamos. Por el contrario, lo que hay que hacer es llegar al fondo de la situación. Esto está pasando a nivel país. También hay que ponerse en coordinación con las autoridades nacionales y entender por qué este fenómeno está funcionando de esa manera. Exactamente. Ahora, ¿quién es la persona que debiese estar ahí a cargo del SLEP? Porque en el fondo a nosotros como medio también nos cuesta llegar a una vocería del SLEP. La hemos buscado en el caso en este caso es el delegado, el director provincial del SLEP. Exacto. Ahora, ellos tienen protocolo para este tipo de cosas. Debiesen tenerlo, ¿no? Es que, ¿sabes? Lo que pasa que también tenemos varios problemas de traspaso, entonces obviamente el protocolo va a ser funcional en cuanto... Nosotros recibimos estas amenazas, ¿tú te recuerdas cuando yo era gobernadora? En el colegio Aconcagua, si no me equivoco. Tienes toda la razón del mundo, hace mucho tiempo atrás. Así es. ¿Y cómo se actuó ahí? Pero ahí nosotros hicimos un protocolo que primero no fue masificado, así que fue específico, y en esa oportunidad nosotros trabajamos muy de la mano de la dirección del colegio Aconcagua con Carabineros hasta que llegamos al fondo finalmente de dónde provenía la amenaza. Yo entiendo también que esto es un llamado a atención que los alumnos hacen de una manera desproporcionada, pero algo está sucediendo al interior de los colegios que tiene que ver con la violencia. Yo acabo de ver recién
uno de los colegios de Santiago, donde aparecieron estos overales blancos, donde aparecieron estas personas encapuchadas y fueron expulsados por los mismos alumnos. En Los Providencia. mismos alumnos Sí, decidieron expulsarlos del colegio en este minuto, hace muy poco. sí. Entonces, la presión social que van a ejercer respecto de los hechos de violencia, sus propios pares también es importante. O sea, creo yo que hay muchos alumnos que quieren estar en tranquilidad, con tranquilidad. Bueno, es lo que pasa y por eso es súper importante también el tema de la denuncia y la denuncia responsable, ¿cierto? Tú hablabas, por ejemplo, de detenidos que hubo en Quilpué, también en el caso de Villa Alemana. ¿Qué pasa con estos detenidos cuando los sorprenden y realmente se dan con que ellos son los que tuvieron esta mala idea de hacer esta broma o este llamado de atención en un baño? ¿Qué pasa con ellos? Todo depende, porque recuerden que hoy día desde los 14 años ya los niños se consideran posibles para juzgarlos, digamos, ¿ya? Imputables, digamos. Y son imputables. Eso significa que de una u otra manera, algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es que nosotros cada vez estemos imputando cada vez niños de menor edad. Sí. O sea, si te fijas, nosotros cuando partimos en nuestra época, los imputables jamás eran menor a 18 años, hoy día No. es de 14 años. Y de repente se llega a estudiar la posibilidad de que sean menores incluso. Entonces, ¿estamos atacando el problema realmente? ¿O nos estamos reaccionando respecto de una problemática que existe no solo en el interior de los colegios? La violencia está instalada en la sociedad en Chile. Y respecto de aquello nos tenemos que hacer cargo de manera castigadora respecto de hechos de violencia que ocurran, como sucedió lamentablemente con la pérdida de una inspectora en Atacama. Pero por otro lado también tenemos que ver cuál es la profundidad del sentido de esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el llamado a atención? ¿Por qué los niños tienen esa accesibilidad sin control respecto a las redes sociales? ¿Por qué los niños pasan solo en redes sociales o en la tecnología y hoy día no hay conversaciones familiares? Hay tanto que trabajar en esa área que yo esperaría realmente que la política pública nacional se ocupe del fondo y de la forma a la vez. Ahora, hemos visto un cierto, no lo sé cómo tú lo has vivido como primera autoridad de la comuna, ¿cierto? Nosotros, y hay una visión quizás muy personal, pero uno ve como un poco de desconexión de la ministra de Seguridad y también del Ceremi de Seguridad, las autoridades locales. Porque, a ver, no tenemos un colegio, tenemos en este minuto una universidad en ¿cómo se llama? En Concepción, que acaba de suspender clases. Tenemos ayer un aviso de bomba en el Duoc acá en Valparaíso. Tenemos dos colegios, un colegio en Villa Alemana, ¿cierto? Acabamos de tener información recién, o sea, hace instantes, mientras estábamos en este contacto, ¿cierto? Mira, tengo información de primera línea que hay una amenaza de tiroteo en el Liceo San Isidro de la Cruz. Aproximadamente a las 7:45 de la mañana, la directora de establecimiento del Liceo San Isidro se dirigió al servicio de guardia para denunciar un hecho, esto en Carabinero. Según su relato, durante la noche de ayer se recibió una publicación de Instagram que se señalaba mañana tiroteo en el Liceo San Isidro. Esto es La Cruz. Y entonces, ¿cómo es la conexión? ¿Qué debiese hacer la máxima autoridad? ¿Tenemos que tener algún tipo de llamado? Porque vemos que hay silencio. No he visto pronunciamiento al respecto. Mira, yo creo que las autoridades nacionales hoy día evidentemente tienen que estar trabajando en algún tipo de política que extienda los brazos a nivel nacional respecto de lo que está sucediendo con las amenazas en los colegios. Yo esperaría que el Ceremi de Seguridad, que asume hace aproximadamente una semana, si no me equivoco, Claro. hoy día nos indique cuáles van a ser los pasos a seguir respecto de aquello y nos llame a una reunión a los alcaldes, que somos el principal contacto que tenemos con la comunidad, para abordar esta temática desde el punto de vista de la política pública. Entonces, yo ahí tengo una duda respecto de si esto se va a abordar de manera parcelada, unificada. Nosotros cómo colaboramos en esta política pública que en el fondo vaya al fondo y al trasfondo. Claro, y ahí tiene que haber una coordinación por parte de las autoridades nacionales, que en este caso es la ministra bajada al Ceremi de Seguridad Pública. Sí,
tú tienes razón, lleva una semana, pero claro, pero también este tipo de cosas nos tienen que movilizar un poco más rápido. Y yo creo que hace más que nunca necesario también la instalación de los delegados de seguridad por provincia, que el gobierno anterior no los puso y tampoco lo hemos tenido acá. Tiene harto sentido el delegado por provincia de seguridad, mucho. Pero me queda mucho la duda cuál es la misión entonces del delegado presidencial. Bueno, el doble rol, pues ahí tenemos esa problemática. Ahora, el delegado también debiese asumir una responsabilidad mayor. También en el concepto, también el delegado provincial en el tema de la seguridad. Bueno, Carolina, esperamos que ojalá no haya más alarmas. Lo que pasa, quiero decir algo que es súper importante. Esto me hace sentir como cuando yo en su momento fui gobernadora de Marga Marga en el periodo del 2019, que se nos incendiaba un lugar y se nos incendiaba otro a la vez y se nos incendiaba otro a la vez y las fuerzas de carabineros, más bomberos, más todo, tenía que definir finalmente por dónde partir. ¿Dónde poner la prioridad? Aquí sí, pero también aquí hay un modus operandi que partió desde este gobierno ahora, digamos. Entonces, también hay que ver qué es lo que hay detrás, después de lo que pasó con la ministra, digamos, en esa universidad. Aquí hay grupos que son organizados y que mantienen un estado de estrés social y están manteniendo un estado de estrés social sin ninguna responsabilidad para que las personas empiecen como a sentirse en este estado como de estrés. Yo creo que ahí ese estrés social O sea, ¿tú lo crees, están provocando que hay, algunas personas. ¿tú crees que hay algún tipo de motivación política tras estas amenazas? Absolutamente, también, sí. No te puedo decir que no, absolutamente. Absolutamente, porque claramente durante 4 años nosotros no vivimos este mundo. Lo vivimos desde el 11 de marzo en adelante. Nosotros no vivimos este mundo en la época del presidente Boric, y lo sabemos. Todo el mundo lo dice, independiente que hoy día apruebe o apruebe las medidas del presidente Kast, la paz social respecto de el tema secundario, el tema universitario, estuvo quieta. Si es cosa de revisar las imágenes en prensa. Ya, pero justamente cuando viene un cierto movimiento, cuando lo mueve justamente, ¿no crees tú que lo dinamita o lo trata de mover este gobierno con el tema del CAE, con el tema del alza de las bencinas? ¿No hay un tema ahí de inestabilidad social por parte del gobierno actual? También hay una responsabilidad de la oposición constructiva. O sea, si ya un poquito basta de que nosotros hayamos vivido una situación social como la que vivimos y en las condiciones que nos dejó para enfrentar una pandemia que fue difícil. Hoy día estamos enfrentando una guerra internacional. Esto no es al azar, no podemos echar por la borda lo que hemos tratado de avanzar estos años en paz social. Yo creo que ahí hay una reflexión más profunda. Independiente que uno sea de un sector o de otro, uno tiene como responsabilidad no hacer llamados a la violencia ni hacer llamados a ningún tipo de actos que hoy día no justifiquen. Lo de la ministra fue muy grave. O sea, hay que pensar que le abrieron la puerta por dentro de la universidad. ¿Por qué? Sí, fue gravísimo. Bueno, pero es que no es aislado. No es aislado. O sea, no es que fue gravísimo y no es aislado. La abrieron por dentro, la atacaron ahí. Hoy día tenemos amenazas en todos los colegios. Estamos estresando socialmente. Está bien. Estamos haciendo un estrés social. ¿De dónde proviene? No tengo idea. Pero lo que sí sé ese mismo es que estrés social. Yo lo viví como autoridad y fue provocado. Ese estrés social que tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto al presidente actual, a José Antonio Kast, en plena campaña, detrás de un vidrio supuestamente blindado, ¿cierto? Que él prometía un 100% de seguridad. Y si el presidente, que ni siquiera le pudo dar seguridad a su propia ministra, no va a dar poder seguridad, es que ese es el punto cuando uno dice, ¿quién estresa socialmente? Yo tengo otra razón. Quizás hay motivación política tras la amenaza a los colegios, pero también cómo debiese actuar el gobierno en el manejo de la seguridad. Si este gobierno nos prometió mucho, nos prometió demasiadas cosas de seguridad. Pero Coque, mira, yo no estoy defendiendo al gobierno en este minuto. Lo que estoy haciendo es ser una alcaldesa responsable.
y de Quilpué, que fue uno de los lugares donde más tuvimos problemas en un estallido social. Y yo estoy obligada a mantener la paz social y mis mensajes van a ir en esa línea. Lo que el gobierno haga respecto del tema de seguridad pública no tiene absolutamente nada que ver con que a la ministra le hayan hecho una encerrona y secuestro en el lugar donde lo hizo. Nada que ver. O sea, que la seguridad pública en 3 semanas no esté superada después de que lo dejaron en déficit altísimo, no tiene nada que ver. Yo creo que un presidente, cuando lleva 3 semanas de trabajo, con errores, aciertos y desaciertos, porque eso no lo podemos evitar, pero tú no le puedes exigir lo que en 4 años aumentaste en niveles de homicidio, en niveles de vandalismo y en niveles que eran absolutamente fuera de control en migración ilegal, con aprehensión de gente que tenía delitos y que nunca fueron aprehendidos. Bueno, a mí me preocupa, Carolina, cuando tú dices que podría haber motivación política tras la amenaza en los colegios, porque pucha, sería lamentable. Sería lamentable justamente porque eso nos pone en riesgo lo que tú dices, nos pondría totalmente en riesgo nuevamente nuestra paz social. Podríamos estar... Perdona. Aparte, además de lo que sucedió en Atacama, ¿cierto? Todas las otras amenazas no han encontrado ningún aparato, gracias a Dios. Y esperemos no encontrar nada. Pero atemorizar a la población sí lo ha hecho. Atemorizar a los apoderados también. ¿O tú crees que los niños que en Quilpué, después de vivir un incendio como el que vivieron, no se ven afectados en su salud mental porque les están diciendo que tienen que desalojar por bomba o por ataque terrorista? Eso es falta de conciencia social. Y hoy día nosotros tenemos que, como autoridades locales, promulgar la paz social en Chile. Sí, porque ya tenemos es suficiente... cuando uno ve de estas bromas o estos avisos o estas alarmas, supuestamente son hechas por niños. Me costaría pensar que un adulto entrara justamente a un baño a escribir lo que dice. No sé. ¿Cierto? ¿Tú crees que podrían ser adultos los que hacen esta amenaza? No estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo que no tengo idea del origen. Lo que sí sé es que hay un grupo de la parte de oposición que está estresando socialmente, porque la activación de las universidades, la activación de los colegios no son casualidad. Ok, buen punto de vista, Carolina. ¿Cierto? Bueno, y usted también, muchas gracias. La presidenta de Renovación Nacional Regional. Muchas gracias, María Carolina. Muchas gracias, hasta luego. Buena mañana. Interesante el punto de opinión de la alcaldesa. Interesante. ¿Hay motivación política?